En la maestría las tres lenguas se hablan, digamos, es decir, la gente tiene que saber entender italiano, portugués y español, porque la presentación... Dame 30 segundos, Carlos. ¿Ok? Ok. Bueno. Estabas comentándonos, Carlos, el orden. Sí, el orden sería, primero viene Ángelo, después vienes tú, Giovanna, y tercero Ajá. Erno para... Perfecto. Bueno, ya ahí van ingresando los participantes. Perfecto. Vamos a esperar un par de minutos para empezar. Mientras tanto me presento. Mi nombre es Sara De Santis, soy la coordinadora administrativa de los programas de posgrado para la Universidad de Bolonia, sede de Buenos Aires. Quisiera muy brevemente agradecerles y darles la bienvenida en nombre de nuestra universidad, agradecerles por estar presentes en este segundo encuentro. Voy a intentar compartir pantalla, me dan un segundo, encuentran preparada. Quería darles la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo de charlas que se realiza en el marco del Máster en Políticas y Gestión de los Servicios para la Salud de Europa-América Latina. Es un máster de segundo nivel organizado por la Universidad de Bolonia. Más tarde el profesor Carlos Vassallo, que es coordinador académico del máster, por ahí nos va a estar contando algo. La verdad es que siempre es un placer, es un lujo poder contar con tan distinguidos expositores, pero también con un público tan interesado, así que realmente les agradezco y nuevamente les doy la bienvenida. Antes de dejarle la palabra al profesor Vassallo, un breve agradecimiento, permítanme, a nuestros patrocinadores que siempre nos acompañan, la Embajada de Italia en la República Argentina, muchas gracias, y la región Emilia-Romagna, que es la región de Italia donde se encuentra la ciudad de Bolonia, que nos acompaña tanto en el ciclo de charlas, cuanto en la gestión y en la organización del máster entero, así que muchísimas gracias. En fin, unos muy breves detalles técnicos, pueden dejar tranquilamente sus cámaras prendidas, lo que sí yo les voy a pedir que dejen sus micrófonos cerrados para poder facilitar el desarrollo de la charla. Les voy a dejar en el chat mi correo electrónico por si tienen alguna consulta con respecto al ciclo de charlas o al máster. Lo pueden aprovechar. Más tarde vamos a tener una rueda de preguntas para los expositores. En esa ocasión, si pueden abrir sus micrófonos si los desean, o nuevamente pueden aprovechar del chat para dirigir sus preguntas. Finalmente, le paso la palabra a quien será el moderador de este segundo encuentro, el profesor Carlos Vassallo, coordinador científico del Máster en Políticas y Gestión de los Servicios para la Salud de la Universidad de Bolonia. Muchas gracias, profesor, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Sara, muchas gracias a todos los que hemos invitado como disertantes y a los asistentes. Estamos de una manera, permítanme la metáfora automovilística, estamos como calentando motores, en el sentido de que estamos en este segundo encuentro, el tercero va a ser el 7 de septiembre, con el cual terminamos, para dar inicio en noviembre al máster en Política y Gestión de la Salud Europa-América Latina, que venimos dictando en la Universidad de Bolonia, sede de Buenos Aires, desde el año 2007, y que este año, a pesar de la pandemia, el año pasado se ha dictado el máster, y este año también continuaremos con el dictado del mismo. Para aquellos interesados, después tendremos una reunión específica para la presentación del máster, el 1 de septiembre, así que ya después les escribiremos respecto de eso para poder coordinar la participación. En la reunión de hoy, en la primera reunión hablamos sobre las políticas que surgieron a partir de la pandemia, las políticas sanitarias que surgieron a partir de la pandemia que asoló el mundo desde el año 2020. Esta vez, en este segundo encuentro, vamos a abordar el tema de la gestión sanitaria y vista desde tres países diferentes, dos países de América Latina y uno europeo, que forma parte de nuestro corazón, de nuestro conocimiento, de lo que vamos a aprender en el marco del máster. Estoy hablando de Italia. Vamos a tener la visita del doctor Angelo Tanese, a quien es un gran amigo, para decir brevemente algunas palabras respecto de
de Angelo, nos hemos conocido hace mucho tiempo en Bocconi. Él hizo la carrera de Economía Aziendale, después estuvo estudiando en Francia, en el Instituto de Estudios Políticos, y se dedicó profundamente al tema del management público, donde ha madurado una experiencia importante, a pesar de que sigue siendo una persona joven, y hace algunos años se desempeña como director general de la Hacienda Sanitaria Local Roma 1, que tiene aproximadamente 7.500 operadores, tiene 2,9 miliardos de valor de producción y más de 1 millón de habitantes que son gestionados a través de lo que significó esa gran integración de 3 empresas sanitarias que seguramente Angelo va a contar. Se desempeña también como vicepresidente de FIASO. FIASO es la Federación Italiana de Empresas Sanitarias y Hospitalarias, y es una organización con la cual la maestría va seguramente a tener mucha vinculación de aquí en más. En segundo lugar, tenemos invitada y le agradecemos enormemente a la doctora Giovanna Gutiérrez Panchana, que es médica cirujana, es especialista en medicina interna de la Universidad de Chile, es magíster en políticas públicas en la Universidad Adolfo Ibáñez, ha pasado por el Ministerio de Salud como subsecretaria de redes asistenciales, se ha desempeñado como directora académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Mayor, y es gerente de calidad en su momento de Integra Médica, Unisapres, y actualmente de Bupa Chile. Pero el lugar que ocupa y que a nosotros nos interesa en particular, lo que nos pueda contar de la experiencia de calidad y seguridad del paciente y lo que ha sucedido durante la pandemia, es que es la presidenta de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, SOCAS, así que bienvenida, Giovanna. Y en tercer lugar, de Brasil, de un lugar muy cercano a Buenos Aires, Porto Alegre, el doctor Erno Harsein, es doctor en salud pública por la Universidad de Alicante en España, es postdoctoral en epidemiología de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, es profesor de medicina de familia de la Facultad de Medicina de la misma universidad, es profesor permanente del programa de posgraduación en epidemiología y es ex secretario nacional de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud de Brasil. Así que bueno, la verdad, ansioso por escucharlo, y después vamos a tener un espacio para preguntas, como para poder aprovechar muy bien esta tarde. Así que muchas gracias de nuevo y adelante, Angelo, con la presentación. ¿Querés sacar, Sara, de la presentación así? Ahí está. Estás muteado, Angelo, no se escucha. Ecco, buenas tardes a todos. Scusa Carlos, grazie. Io hablo in italiano, però le slide in spagnolo. Grazie per questo invito. Ecco, introduco il servizio sanitario italiano che se funda sobre 3 principios fundamentales nato nel 1978. È un servizio sanitario nazionale pubblico e questi sono i principi. En Italia el derecho a la protección de la salud es garantizado por la Constitución, artículo 32 de la Constitución italiana. Todos los ciudadanos tienen derecho a los servicios sanitarios independientemente de lo que gastan o del rango social. El sistema es garantizado por las tasas y la mayoría de los servicios son gratuitos. Questo è, diciamo, le caratteristiche principali del sistema nato 40 anni fa in Italia. Abbiamo tre niveles
el nivel central, il livello regionale e il livello locale. Il livello centrale, che è il Ministero, è chiaramente il livello che garantisce l'omogeneità sul territorio nazionale, però il Servizio Sanitario Nazionale Italiano è un servizio regionale in questo momento, perché noi abbiamo 21 regioni e ogni regione è responsabile dell'organizzazione del sistema di salute della regione. E a livello locale ci sono le aziende sanitarie locali, areas de salud e gli ospedali. Gli ospedali sono pubblici o privati e sono tutti autonomi e indipendenti. C'è stata una riforma a metà degli anni 90 che ha creato 3 tipi diversi di organizzazioni a livello locale. L'azienda sanitaria locale, come quella che io dirigo a Roma, che ha sia ospedali che servizi locali di attenzione primaria, di riabilitazione, salute mentale, addiciones, prevenzione. E poi ci sono invece gli ospedali pubblici o privados convencionados, che sono sempre all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. C'è stato in Italia un processo di unificazione importante e 30 anni fa avevamo 659 aree di salute e adesso sono 118. Questo vuol dire che sono molto più grandi, más grandi, sono in media da 500.000 di abitanti. La ASL Roma 1, di cui io sono il direttore, ha una popolazione di oltre 1 milione di abitanti, una area molto grande e abbiamo circa 5.600 staff di personale. È una sede molto prestigiosa che voglio farvi vedere, perché siamo proprio nel centro, nel cuore della città di Roma e abbiamo l'ospedale più antico in Europa che ha sede proprio presso il Santo Spirito. L'organizzazione del servizio sanitario in Italia è basato su delle distretti, queste zonas básicas de salud, che sono 6 nel nostro territorio. In Italia ci sono i medici di famiglia e i pediatri per i ragazzi e i bambini, che sono gratuiti, sono obbligatori e all'interno del servizio sanitario. Questi che vedete sono tutti i servizi che dà l'azienda sanitaria locale di Roma, quindi gli ambulatori degli specialisti, i centri per la disabilità, i centri di salute mentale, i centri per le dipendenze, centri diurni e sociosanitari, la prevenzione, la materno-infantile, le cure domiciliari, l'assistenza farmaceutica e chiaramente anche i centri per le vaccinazioni. Questa è, diciamo, l'offerta di servizi. E abbiamo alcune strutture sul territorio come le case della salute che cercano di integrare tutti i servizi per la popolazione non di ricovero ospedaliero. Che cosa è importante dire? Che il Servizio Sanitario Italiano nel periodo tra il 2006 e il 2015
ha fatto un processo di cambiamento molto importante per rendere più efficiente, más efficiente il sistema, e qui voglio sottolineare soprattutto tre importanti interventi: la riduzione dei posti letto, las camas degli ospedali, la riduzione del personale e una riorganizzazione anche di tutti i costi e la riduzione del budget del servizio sanitario. È stato un periodo molto difficile, molto perché c'era un deficit molto grande. Qui vedete la riduzione in 8 anni dei posti letto, delle camas degli ospedali pubblici e privati convenzionati nelle diverse regioni dell'Italia. L'Italia ha un numero di posti letto molto basso rispetto agli altri paesi, più basso rispetto agli altri paesi dell'Europa. Il primo è la Germania, che ha un numero molto elevato di posti letto. E questa è invece la riduzione del personale medico, che in Italia diciamo è molto più elevata la presenza di medici rispetto agli infermieri, quindi questo è anche un altro problema, che noi abbiamo più medici e meno infermieri e si sono ridotti. Qui vedete invece diciamo, la riduzione anche della spesa pubblica, il gasto pubblico in salute, che in Italia non è cresciuto come negli altri paesi, e quindi abbiamo avuto un problema, diciamo, importante di riduzione di risorse per mantenere i servizi. Ciò nonostante, abbiamo alcuni indicatori di attenzione primaria che sono buoni indicatori. Qui vedete l'utilizzo dell'ospedale per alcune malattie croniche, che in Italia è più basso rispetto ad altri paesi. Questo è un fatto positivo, vuol dire che abbiamo un sistema che riduce l'utilizzo dell'ospedale, utilizza poco l'ospedale. Tuttavia, ecco, nel 2019, prima, anche del Covid, il Servizio Sanitario Italiano aveva alcune criticità importanti. E qui individuo 4 criticità. La prima, un problema di equità tra le regioni italiane, la frammentazione dell'offerta di servizi, una debolezza dell'area della prevenzione, dell'attenzione, dell'assistenza primaria e una scarsa, limitata digitalizzazione dei servizi. Questi erano 4 problemi che avevamo nel 2019 e sul quale stavamo cercando di trovare delle soluzioni. Qui vedete, per esempio, questi sono i livelli essenziali di assistenza, i livelli di assistenza delle regioni del nord. Italia hanno un livello più elevato rispetto alle regioni del centro e rispetto del sud. Questo è un problema nel nostro paese. Un secondo problema è la frammentazione dell'offerta di servizi. Il cittadino può andare dove vuole, ma non sa dove deve andare. Quindi non è il cittadino che deve scegliere dove andare. Siamo noi e il servizio che deve integrare l'offerta. E qui vedete anche un problema di aderenza allo screening del carcinoma della cervice uterina, quindi un problema di prevenzione, anche basso livello di prevenzione nel nostro paese. Questo è un po' tutto quello che noi avevamo prima del Covid. Poi è arrivato il Covid. Queste sono un'immagine di Piazza Navona che voi conoscete, a Roma, deserta, vuota, nel periodo del lockdown. E noi siamo stati subito coinvolti, perché i primi casi
di Covid in Italia sono stati né la Roma 1 e i primi 2 cinesi turisti che a fine di gennaio erano a Roma. Il periodo del Covid quindi noi lo abbiamo vissuto in maniera meno forte della Lombardia, che è stata la provincia più colpita alla fine di febbraio, ma abbiamo avuto anche noi un grande aumento dei casi dopo l'estate a settembre-ottobre del 2020. Qui vedete i casi in Italia dopo l'inizio della pandemia con un grande incremento a ottobre del 2020 e la riduzione che poi c'è stata quando sono iniziate le vaccinazioni nel 2021. Così anche diciamo, la riduzione dei morti grazie alla campagna di vaccinazione che diciamo, oggi dimostra l'efficacia della vaccinazione. Che cosa diciamo è successo in Italia e credo in molti altri paesi? Noi non eravamo preparati ad affrontare un'emergenza di questo tipo e quindi sono emersi tutti i limiti del sistema sanitario. I limiti di cui parlavo prima del 2019 sono diventati più evidenti, soprattutto sul modello organizzativo e sui flussi informativi, con la necessità di pensare nuove soluzioni molto rapidamente. Nello stesso tempo, qui vedete, il Covid ha accelerato alcuni processi che noi avevamo avviato prima. I modelli di assistenza primaria, la necessità di avere un tracciamento, un seguire i pazienti, la digitalizzazione, la prossimità del servizio sanitario e anche il finanziamento, perché il finanziamento in Italia era comunque molto basso. Queste sono state, diciamo, le priorità del 2021 e il nuovo modello di assistenza primaria è un modello dove l'integrazione con la rete dei medici di famiglia e i pediatri, con la rete sociale del comune, l'aiutamento, è molto importante. Ridurre il livello di frammentazione dell'offerta. Quindi anche qui bisogna creare nuove competenze e un nuovo modello di assistenza sul territorio che il Covid, diciamo, ha messo in evidenza, ma che è importante anche dopo il Covid. Abbiamo capito che dobbiamo essere più veloci, più rapidi nella innovazione dei servizi. Quindi bisogna semplificare l'accesso, aumentare l'accessibilità ai servizi ed essere più prossimi, più vicini e più proattivi con il modello, ad esempio, dell'infermiere di comunità. Sono tutte soluzioni che avevamo pensato prima del Covid, ma che grazie al Covid abbiamo accelerato e messo in campo. Per me uno degli aspetti più importanti che stiamo sperimentando a Roma è la creazione delle centrali operative per distretti, per zone di salute, di circa 150.000 abitanti. Abbiamo 6 centrali. Queste centrali sono molto importanti perché hanno la funzione di integrare il coordinamento di tutte le strutture sanitarie presenti in quel territorio di Roma e questo permette anche di
di prendere in carico meglio le persone, soprattutto può diventare utile per i pazienti cronici e i pazienti più fragili. Questa soluzione delle centrali operative l'abbiamo utilizzata nel periodo del Covid, ma diventerà uno dei modelli, come dirò dopo, del nuovo Servizio Sanitario Nazionale Italiano. Quindi una sanità più vicina, prossima, più digitale, e che cambia molto l'idea dell'assistenza alle persone. Come stiamo facendo per il Covid, dovremmo fare anche dopo una maggiore capacità proattiva di promozione della salute e di prossimità ai cittadini. Anche i fondi sono aumentati. Già a partire da febbraio del 2020 abbiamo aumentato i fondi da mettere a disposizione per la salute, e la nostra regione, la Regione Lazio, è la regione che ha aumentato di più tra tutte le regioni italiane i fondi europei per la salute. Quindi c'è un cambiamento molto importante in questo momento. Che cosa è il futuro tra il 2021 e il 2025 per i prossimi 5 anni? È questo piano, questo Plan National de Récupération et Resilienza, che ha investito in 6 missioni, e una delle missioni è la missione salute. Dopo tanti anni c'è un finanziamento molto importante per la sanità, e ci sono 3 pilastri, tres pilares: la Casa de la Comunidad, la Central Operativa Territorial e l'Hospital de Comunidad. Nella nostra regione, nei prossimi 5 anni, dobbiamo realizzare 123 case della comunità, 36 ospedali di comunità e 58 centrali operative territoriali. In tutta l'Italia, in tutto il paese, ci saranno 15 miliardi di euro per fare 2 cose: reti di prossimità, telemedicina, assistenza sanitaria territoriale, e poi l'innovazione e la digitalizzazione del servizio sanitario. Questi sono i 2 importanti obiettivi dei prossimi 5 anni, tra il 2021 e il 2026. Spiego, e poi per andare alle conclusioni, quali sono le caratteristiche di queste 3 pilares. La Casa della Comunità è una struttura sanitaria che deve essere prossima, vicina al cittadino, e che deve essere, diciamo, un punto di accesso a tutto il servizio sanitario. Quindi l'assistenza primaria, chiaramente, con anche gli infermieri di comunità, e un sistema di accesso anche a tutti i servizi di base del servizio sanitario, dove il sistema informativo è importante, quindi la digitalizzazione è fondamentale, perché non possiamo più pensare a una casa soltanto di muri, a una casa fisica, ma ci vuole una casa virtuale, quindi anche, come dire, la possibilità per i cittadini di essere nella loro casa assistiti dal servizio sanitario. Quindi l'idea di prossimità, di proattività e di utilizzo di flussi informativi integrati. Questo è il nostro modello delle centrali operative distrettuali, che devono diciamo, garantire come una sorta di un teatro funzionale di tutte le funzioni del servizio sanitario. Queste sono le case della comunità che noi andremo a realizzare nei prossimi 5 anni. Il secondo, che ho già detto, molto importante elemento del nuovo servizio sanitario sarà la centrale operativa territoriale. Noi abbiamo utilizzato
questa funzione di connessione per il Covid, lo dovremo fare anche dopo il Covid, perché abbiamo dimostrato che è possibile. È possibile avere un livello di integrazione maggiore e una centrale che coordina l'offerta sanitaria e aiuta il cittadino a fare un percorso appropriato e quindi costruisce il dialogo tra tutti gli attori dell'organizzazione. Io credo che questo sia davvero un modello che dobbiamo sviluppare, perché le centrali operative diventeranno anche la sede del monitoraggio delle persone a casa attraverso la telemedicina e così come abbiamo fatto e stiamo facendo la vigilanza epidemiologica per i pazienti Covid. Quindi lo stesso modello del Covid utilizzeremo dopo il Covid. E il terzo, diciamo, pilastro è l'ospedale di comunità, perché consente di gestire le persone che hanno una bassa intensità ed è prevista un ospedale di comunità ogni 50.000 abitanti. Quindi, in conclusione, nei prossimi 2 anni il nostro obiettivo è di avere un'azienda sanitaria locale più vicina e digitale, quindi più prossima e digitale. Questo è il nostro progetto al quale stiamo lavorando per 1 milione di abitanti del nostro territorio. Chiaramente questo, diciamo, è un momento di cambiamento forte, dove è molto importante il ruolo del management e della capacità di essere, diciamo, di agire come un sistema. Quindi più digitalizzazione, più prossimità, una relazione continua tra cittadino e servizio sanitario pubblico, e questo è un po' la sfida, la sfida retos in spagnolo di questo periodo. È un servizio sanitario pubblico, ma un servizio sanitario che deve cambiare, e questo è molto importante. Spesso si dice che bisogna cambiare la testa delle persone, ma noi non dobbiamo cambiare la testa delle persone. Noi dobbiamo dare alle persone gli strumenti per poter essere loro protagonisti e responsabili del cambiamento. Grazie, ho finito. Grazie Angelo. Ascoltiamo ahora escuchamos ahora a Giovanna. Sí, Chagra, voy a tratar de compartir. Sí. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Súper. Si quieres poner en modo presentación, no sé si... ¿Y ya lo puse? ¿No se ve en modo presentación? ¿No? Ah, ya sé por qué. Déjame ver. ¿Dejé de compartir o no? ¿Estoy compartiendo todavía? No, estás compartiendo. Compartiendo la pantalla del PowerPoint, entonces lo vemos completo arriba con todo el menú, etc. A ver, déjame ver. ¿Y ahí cómo lo ven? Ahí en modo presentación. ¿Ahí está en modo presentación? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Siempre es tan interesante escuchar experiencias y compartir experiencias desde diferentes lugares y aprender juntos. Yo quiero partir contándoles brevemente de nuestra Sociedad Chilena de Calidad Asistencial. Para quienes no nos conocen, nosotros somos una organización científico-técnica que promovemos y contribuimos a la mejora continua de la calidad del cuidado sanitario y de los servicios relacionados con la atención de salud. Y estamos buscando
impactar en la satisfacción de nuestros usuarios y en las expectativas de nuestros usuarios sanitarios en Chile. Y tenemos algunas convicciones que conversan súper estrechamente con lo que nos convoca hoy día en este seminario. Por una parte, creemos que la gestión de calidad puede ayudar a mejorar nuestro sistema sanitario en conjunto. Y creemos que el trabajo colaborativo y el pensamiento conjunto permiten hacer cambios significativos que pongan al paciente al centro y mejoren el quehacer sanitario. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros creemos que podemos alinear la gestión sanitaria en torno a la gestión de calidad. Y fíjense el planteamiento que estoy haciendo, y quiero partir entonces diciendo que si estamos mirando hacia adelante, hacia la pospandemia, lo que primero tenemos que hacer es reflexionar cómo hemos reaccionado hasta ahora para poder entender qué podemos aprender, qué podemos hacer distinto a propósito de la experiencia actual. Les acabo de decir que nosotros tenemos una convicción muy profunda que la gestión de calidad puede ser una columna vertebral que oriente la gestión sanitaria. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos dos, y voy a simplificarlo, ¿no es cierto?, dos herramientas de acercamiento a la gestión de calidad. Por una parte, lo que conocemos como las dimensiones de la calidad que nos propone el Institute of Medicine, donde hablamos de efectividad, oportunidad, eficiencia, equidad, seguridad, es decir, una atención sin daño y una atención centrada en el paciente. Cuando estamos hablando de efectividad, estamos diciendo que las acciones que nosotros realicemos efectivamente sirvan para lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? O sea, que el remedio que estoy dando sirva para curar la enfermedad, etc. La oportunidad que se haga en el momento correcto, la eficiencia que sea con los gastos, los costos adecuados para producir los mejores resultados sanitarios posibles. Cuando hablamos de equidad, hablamos que no haya discriminaciones arbitrarias para el acceso a la salud. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de una atención sin daño y centrada en el paciente, considerando las preferencias y prioridades que los pacientes tienen, no solo las nuestras como sistema sanitario. Eso desde una perspectiva, y desde la otra, este tradicional ciclo de mejora continua que nos dice que tenemos una situación que planeamos, nos planteamos ciertos recursos, hacemos las cosas, verificamos con indicadores si eso ha servido o no ha servido, y de acuerdo a esos resultados modificamos el quehacer y entramos en un ciclo de mejora que va sucesivamente creciendo. La pandemia del COVID-19, por supuesto que ha significado un tremendo impacto para todos los líderes organizacionales, sobre todo desde la perspectiva sanitaria. Estamos enfrentados, nos hemos visto enfrentados a una enfermedad desconocida, frente a la cual teníamos la presión de generar una respuesta coherente y muy rápida, porque era una enfermedad que ponía en riesgo la vida y de alta contagiosidad, y que tenía el extra de que no solamente teníamos que proteger a los pacientes, sino también al personal sanitario que estaba preocupado, asustado, estresado por su propia seguridad, como nos pasa hasta el día de hoy. Entonces, una primera reflexión desde la perspectiva de la gestión es aquello de que la cultura cambia tan lento, ¿no? Que hemos aprendido tantas veces que no, que los procesos de gestión, la paciencia, porque la cultura cambia lento. En este caso, la cultura cambió corriendo. ¿Por qué? Porque finalmente, si las motivaciones son las adecuadas, las conductas cambian mucho más rápido. Y aquí uno se puede hacer la pregunta de por qué no han sido las motivaciones adecuadas cuando tenemos problemas sanitarios en nuestros países de tal magnitud y de tal impacto como COVID, hace mucho tiempo arrastrándose. Y no hemos sido capaces de responder con la misma celeridad dentro de nuestras organizaciones. En este caso, indudablemente, teníamos el desafío de algo nuevo, amenazante, que era un motivador extra, y en el cual ya llevamos más de 211 millones de casos, con casi 4,5 millones de fallecidos, y donde las Américas han estado liderando tanto el número de casos como el número de fallecidos prácticamente durante todo el periodo. En nuestro país esto no ha sido distinto. Nosotros en Chile hemos pasado por situaciones bien diferentes que hacen que hoy día llevemos más de 1.600.000 casos confirmados. Hoy día estamos en un momento de valle, quizás el mejor momento desde la perspectiva de los contagios que hemos tenido en la pandemia,
y yo quisiera comentar con ustedes cuáles han sido las estrategias con las cuales nosotros hemos hecho esto, porque en el fondo son estrategias de ciclo de mejora continua. Y eso es lo que quiero poner aquí en la discusión. Nosotros partimos como país, en primer lugar, con un modelo enfrentado y mirando la eventual demanda de ventiladores ventiladores mecánicos y necesidad de camas UCI. Todo nuestro esfuerzo inicial estuvo puesto en la complejización de estas camas, porque dijimos, este virus va a generar muchos pacientes que requieren ventilación mecánica, no tenemos suficiente, entonces no queremos que se nos muera nadie. Por tanto, el primer gran esfuerzo del país fue muchos ventiladores mecánicos y mucha reconversión de camas. Eso siguió y es una estrategia que se ha mantenido. Y desde que nosotros partimos el año 2020 con 1.313 camas UCI a nivel de todo el país, y en junio de este año llevábamos 4.525 camas UCI, con casi un 350% de aumento a propósito de este primer pilar estratégico. Cuando estoy hablando de camas UCI, me estoy refiriendo a las camas que están en el sistema público y sistema privado. Me voy a referir un poquito más en detalle posteriormente. Pero nos dimos cuenta que si no éramos capaces, a propósito de la evaluación de los resultados, de disminuir el nivel de contagio, entonces no iba a haber cama UCI suficiente. Y desde alguna perspectiva, de forma tardía, pero finalmente asumiendo la necesidad de hacer esto, se generó la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento después de generar la estrategia de complejización de camas. Y se empezó, ¿no es cierto?, a testear, a trazar y a aislar a las personas de la mano con lo que se llamó el plan paso a paso. Nosotros comenzamos con estrategias de distanciamiento o de limitación de desplazamiento desde muy al principio, sin embargo, en una estructura que era más oscilante. Hoy día estamos en un enfoque que se llama plan paso a paso, que va haciendo que las diferentes localidades del país transiten por estos 4 niveles: cuarentena, transición, preparación y apertura, y pueden ir de ida o vuelta dependiendo de las características epidemiológicas asociadas a cada una de las áreas. Por último, la estrategia más importante por la cual apostó el país desde el principio es la estrategia de vacunación. Desde que apareció el virus y desde que llegó nuestro primer caso, que fue el 3 de marzo, incluso antes de que llegara a Chile, ya comenzó a negociarse con las empresas que estaban produciendo en la investigación las vacunas, porque se entendió muy precozmente que la única estrategia definitiva y más importante iba a ser la vacunación masiva. Probablemente eso hizo que demoraron algunas otras estrategias, como la trazabilidad, el testeo, trazabilidad y seguimiento, pero la estrategia de vacunación sin duda se desarrolla dentro de nuestro país, que tiene una larga trayectoria en vacunación muy eficiente a través de atención primaria. Hoy día nos tiene situado en el tercer, cuarto lugar entre los países con más cobertura de vacunación de su población objetivo, y llevamos alrededor de un 85% de nuestra población objetivo vacunada, la que va también moviéndose porque se ha ido ampliando la población objetivo, sobre todo a propósito de la llegada del virus Delta. Cuando miramos las perspectivas de la calidad, entonces podemos preguntarnos qué ha pasado con la efectividad de estas estrategias. Y justamente en este ciclo de mejora continua nos dimos cuenta que la efectividad no estaba siendo suficiente solo con la estrategia inicial, y fue necesario ir sumando estas otras que yo ya les he mencionado. Esta es la evolución de la mortalidad por COVID en nuestro país. En verde se encuentra el año 2020 y en naranja el año 2021, donde claramente tenemos una curva que es menos pronunciada que lo que fue nuestro mayor pic en mortalidad que se produjo el año pasado, a pesar de que el mayor pic de casos lo tuvimos este año, dado que las variantes que empezaron a circular este año, incluso antes de Delta, eran de mucha mayor contagiosidad y de mayor gravedad también, y de afección de personas más jóvenes de lo que se había esperado inicialmente. Desde otra perspectiva, también de la perspectiva de calidad,
nos podemos preguntar qué ha pasado con la equidad y la oportunidad. Y aquí ha habido una estrategia en Chile muy interesante que no podemos evitar preguntarnos por qué no la habíamos usado de manera plena antes. Desde que se decretó el estado de emergencia por la pandemia, se tomó la decisión de hacer lo que se llama un sistema integrado de camas. Este sistema integrado de camas puso bajo la tutela del Ministerio de Salud todas las camas públicas y privadas del país. Eso hizo que todas las camas de las clínicas privadas y de los hospitales públicos estuvieran en un gran pool de camas disponibles, administrado por una unidad que se llama Unidad de Gestión Centralizada de Camas, en las cuales permanentemente se está viendo dónde hay camas disponibles en cualquier parte de Chile y dónde hay necesidades en cualquier parte de Chile, pudiendo trasladar de manera oportuna a los pacientes. Entonces la perspectiva de equidad y oportunidad se ha resguardado mucho cuando miramos en este ejemplo que les estoy mostrando, desde principios de julio. Prácticamente todas las regiones del país tienen una ocupación sobre el 85-90%. Este era uno de nuestros peores momentos de perspectiva de ocupación, y teníamos un 96% de ocupación de camas UCI, habiendo crecido un 350% nuestro número original de camas UCI con ventilador mecánico. Estas no son camas UTI, son solamente camas de intensivo. Esta estrategia para nuestro modelo sanitario es bien, ¿cómo les diría yo? Bien, de un cambio bien profundo, porque en Chile nosotros tenemos dos modelos sanitarios. Tenemos un sistema público de salud con una red pública y un modelo de salud privado donde las personas se atienden en clínicas privadas con pago de bolsillo, y tenemos un sistema de seguro de salud que también puede ser público, el FONASA, o privado en las ISAPRE. Entonces, habitualmente las personas que tienen más recursos se atienden en el sistema privado, con mejores condiciones habitualmente de acceso, de oportunidad, porque tienen una mejor dotación y porque son menos personas las que se atienden en este sistema. Por primera vez, de manera masiva, esto se hizo único, y los pacientes, independientes de su previsión, dependiente de su lugar de vivencia, de donde vivían, se trasladan simplemente al lugar donde hay camas disponibles y se les entrega una atención lo más parecida posible. No sabemos desde el punto de vista de la perspectiva de la eficiencia, y empiezan a aparecernos las primeras preguntas que no han estado bien respondidas durante este proceso. ¿Cuán eficiente o no eficiente hemos sido? Realmente no lo sabemos. Todavía estamos en la fase en que los gastos son mucho más que la evaluación final de la costo-efectividad de nuestras acciones. Pero hay otras perspectivas que sabemos que no sabemos derechamente, como por ejemplo qué ha pasado con la atención centrada en el paciente. Ustedes saben que la atención centrada en el paciente lo que nos pide es mirar al paciente desde sus preferencias, desde su particularidad, desde las cosas que necesita para una atención centrada en sus necesidades y no en las necesidades del sistema sanitario. Había habido un avance muy importante en muchos de nuestros países en la lógica de una atención centrada en el paciente, y hoy día esta es una enfermedad que despersonaliza muchísimo. Despersonaliza desde este espacio, ¿no es cierto?, desde la simple posición en prono que se llama, es decir, el paciente boca abajo, y que ya hace que deje de mirarle la cara y etcétera, y despersonaliza porque el personal de salud, que ya muchas veces el paciente no sabía quién era quien lo atendía, hoy día está lleno de máscaras, de mascarilla, de una serie de cosas que lo distancian mucho más. ¿Cuál ha sido el impacto efectivo en la atención centrada en el paciente de todo lo que ha estado sucediendo? No lo sabemos bien. No hay demasiadas publicaciones a este respecto. Lo que sí sabemos es que los cuadros de delirio post-UCI han aumentado muchísimo. Sabemos que todas las enfermedades mentales asociadas a la hospitalización, y no solo del paciente, sino también de la familia, ha aumentado muchísimo. Entonces aquí hay una perspectiva que no debiéramos perderla de vista cuando estamos mirando la gestión de manera sistémica. Y la última perspectiva se trata de la seguridad del paciente, donde nos preguntamos, bueno, ¿qué ha pasado con los eventos adversos? Es decir, con los daños no intencionados asociados a la atención de salud. ¿Han aumentado? ¿No han aumentado? ¿Nos hemos preocupado de aquello? Cuando yo paso de 1000 camas UCI a 4000 camas UCI, claramente estoy entregando la atención a personal menos entrenado. ¿Qué impacto tiene eso en el daño potencial a los pacientes?
Tampoco tenemos demasiada información hoy día, al menos en nuestro país y en la literatura internacional. Hay más bien preocupación respecto a lo que pueda estar pasando con los eventos, más que dato duro del impacto que esto ha tenido. Aquí yo les muestro un puro dato que tiene que ver con las causas de egreso hospitalario comparando el año 2019 con el año 2020. Estas son las 10 causas para los hospitales públicos de Chile, comparativa una con otra. Les he marcado aquí en un tono verde lo que es la cirugía de vesícula biliar sin una colecistitis aguda, ¿no es cierto?, sin el cuadro agudo de la enfermedad de los cálculos biliares. Y aquí, este es el año 2020, por supuesto el COVID aparece como la primera causa de egreso hospitalario, es decir, de alta hospitalaria, pero nos aparece la colecistitis aguda, es decir, el tratamiento tardío de los cálculos biliares, porque no fuimos capaces de dar espacio, porque estábamos atendiendo COVID, a la cirugía electiva. Y tomamos decisiones que hoy día nos tenemos que preguntar si fueron las correctas o no, de suspender completamente la cirugía electiva durante muchos meses, sin dar espacio a pacientes que finalmente igual llegaron, solo que llegaron a operarse de forma aguda. Cuando yo sumo la cirugía electiva con la aguda, que es más grave, es de más riesgo, tiene más posibilidades de complicación, la cifra es más o menos la misma que la que teníamos el año previo en cirugía planificada. Este es un daño para el paciente, sin duda, y es un daño que tiene que ver con los siguientes efectos que tiene la pandemia en el sector salud. Hay un efecto que es el que estamos mirando de manera nítida porque nos tienen encandilados, ¿no es cierto?, que es el efecto de la mortalidad y la morbilidad asociada al COVID. Pero hay otros efectos que es lo que hemos llamado la segunda, tercera o cuarta ola. La segunda son todos estos pacientes no urgentes, como el caso que les acabo de mostrar, de la colicistitis aguda, que no pudo llegar por restricción de recursos. Luego tenemos el caso de todos los pacientes diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, etcétera, 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 oncológicos que retrasaron su atención o que fue interrumpida su atención de patología crónica porque estamos todos concentrados mirando COVID. Y cuarto, tenemos todas las patologías de salud mental asociadas también al impacto más sistémico que en la sociedad tiene una enfermedad como esta, ¿no es cierto?, que ha significado cesantía, crisis económica, etcétera, en prácticamente todos nuestros países. Entonces la pregunta es ¿por qué no estamos dando esta mirada sistémica permanentemente? ¿Por qué nos estamos preguntando todas estas dimensiones y por qué nos concentramos solamente en algunas? Aquí hay dos perspectivas para analizar. Una perspectiva tiene que ver con que la gestión tradicional es más bien una gestión productiva. Entonces estoy mirando si tengo números suficientes y tengo costos adecuados, ticket. Y resulta que cuando yo estoy tratando de asistencia, cuando estoy hablando de salud, tengo que preocuparme de algunas otras cosas, como puede ser la efectividad de mis acciones, como puede ser la atención centrada en las personas, o como puede ser la seguridad de mi accionar, que yo no genere daño con mi acción. Entonces, ahí hay una primera perspectiva asociada a los gestores, donde la invitación nuestra es tener esta mirada de gestión de calidad que te permite mirar más globalmente. Y en nuestro país hay una segunda perspectiva que tiene que ver con la acreditación. Esto ha pasado en otros países de Latinoamérica y en el mundo, y que tiene que ver con las herramientas. A propósito de lo que recién conversaba el doctor, las herramientas pueden ser virtuosas, pero también te pueden restringir, ¿no es cierto?, el qué hacer. Y entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado con nuestro sistema de acreditación? Nosotros tenemos un sistema de acreditación que ya lleva más de 10 años funcionando en Chile. Sobre el 95-98% de nuestros hospitales están acreditados, pero el foco de nuestro sistema de acreditación es en estructura, es decir, tenemos buenos documentos, tenemos buenos sistemas de medición, tenemos seguimiento de indicadores, pero no ha tenido un foco ni en procesos ni en resultados. Por tanto, poco foco en la mejora continua. Entonces me puedo acreditar sin aprender la lógica de la mejora continua y con mucha mirada al protocolo. ¿Qué es lo que empieza a leer la gente? Que la acreditación se trata de protocolo y que la calidad se trata de protocolo y se trata de un grupo de personas, habitualmente enfermeras, que están con unos checklists persiguiendo a las personas que realmente están trabajando, tratando de preocuparse de cosas que hoy día no importan demasiado. En general, el equipo de salud poco involucrado y el liderazgo poco involucrado, porque tenemos estos expertos en calidad, que es no de todo el equipo de salud. Esto hizo crisis en nuestro país
cuando el 16 de marzo del año 2020 la Superintendencia de Salud suspendió la acreditación por la emergencia sanitaria. Entonces la lectura de muchos fue, entonces se suspende la calidad, pues. Ya no necesito, porque no, ahora estamos atendiendo pacientes, no nos podemos preocupar de estas cosas que son como suntuarias, que son como lujosas, como que la calidad no fuera algo que tiene que ver en lo esencial con la prestación de mis servicios. Y entonces nosotros como Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, a finales del año pasado, hicimos una sesión muy interesante conjunta con 29 instituciones públicas y privadas y también universitarias, puros hospitales de alta complejidad que eran los más impactados por la pandemia, con alta representatividad de regiones. Ustedes saben que nuestro país es un país muy largo y entonces muy centralista, casi todas las decisiones se toman y se piensan en la región de Santiago, que es la metropolitana. Y usamos una metodología que se llama coaching sistémico, y le preguntamos a este grupo que venía de lugares muy variopintos qué dejamos de hacer o hicimos distinto durante la pandemia. Y entonces dejamos de hacer estas cosas que eran más de la herramienta, menos supervisión, menos vigilancia, pero nos empezamos a volcar en temas de mayor coordinación, en necesidad de empezar a ver que teníamos que trabajar de la mano con áreas que antes no trabajábamos, en que necesitábamos capacitar a los equipos de salud, porque los equipos de salud verdaderamente no sabían cómo lavarse las manos, a pesar de que le habíamos pasado 1000 pautas, no habíamos puesto foco en la mejora, sino foco en el cumplimiento. Y entonces construimos lo que llamamos nuestros nuevos irrenunciables. Y dijimos, y así lo discutimos el año pasado, nuestro congreso se llamó Los Nuevos Irrenunciables de Calidad en Tiempos de Pandemia, justamente porque creemos que la calidad tiene que dar un vuelco que parte por tener un rol más estratégico. Si nos enfocamos en la herramienta pequeña, lo que pasa es que a la hora de la toma de decisiones, la mirada sistémica que entrega la calidad se pierde. Por tanto, mantener el rol estratégico, la humanización de la atención, a propósito de la atención centrada en el paciente, la capacidad de entrenar a nuestro equipo para que trabaje siempre con calidad, no cuando lo van a venir a evaluar, de manera que cuando venga una emergencia como esta, todos sepan cómo trabajar con procesos de alta calidad. Las nuevas tecnologías que llegaron para quedarse, la capacidad de trabajar colaborativamente con áreas como infecciones o prevención de riesgo, la vigilancia activa de eventos adversos e infecciones, y la capacidad de no perder de vista otras problemáticas importantes que provocan daño en el paciente, como pueden ser las caídas, los errores de medicación, y que no puedo dejar de mirarlos aun cuando esté en una emergencia, y por supuesto la flexibilidad para irnos adaptando a los nuevos tiempos. Así que, para cerrar, solamente les puedo plantear que desde nuestra perspectiva, y cuando nos hacen esta pregunta, ¿cómo avanzamos en la pospandemia o después de la pandemia? Lo primero es decir que hemos aplicado una serie de herramientas de mejora continua, incluso sin darnos cuenta durante esta pandemia. Y que este es un momento que nosotros consideramos clave para la gestión de calidad, de manera de incorporar, hacer evidente, con toma de conciencia, que estoy trabajando en gestión de calidad cuando estoy haciendo una buena gestión sanitaria. De manera de incorporar estas perspectivas que me permitan mirar más globalmente mi sistema sanitario. Creemos nosotros que esta mirada del enfoque en la mejora continua permite mirar problemas complejos en forma creativa, rápida, ágil, incluso en situaciones de presión como esta, y por tanto nos preguntamos y estamos trabajando en cómo generar espacios de conversación con tomadores de decisiones no expertos en calidad, justamente los otros, porque ellos son, ¿no es cierto?, los que tienen que considerar que estas herramientas son de utilidad para generar un mejor sistema sanitario. Finalmente, creemos que una mirada sistémica de la calidad nos puede permitir abordar problemas complejos y nos puede permitir un cambio cultural más permanente, aprovechando el estrés en el cual hemos vivido para enfrentar los problemas sanitarios que tenemos hace tantos años en nuestros países. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Giovanna. Creo que han dejado ahí algunos interrogantes que después ya vamos a agotar con las preguntas, así como Ángelo planteó algunas de estas innovaciones interesantes, la Casa de la Salud, y diversas formas de llamar el aprocho de la unidad operativa central.
Me parece que también la experiencia de calidad que ha tenido Chile en algunas estrategias de integración público-privado van a ser muy interesantes para poder compartir. Y ahora finalmente tenemos la disertación del profesor Erno Harsein, que nos acompaña desde Porto Alegre. Así que bueno, muchas gracias Erno por participar. Buenas noches, ya aquí en Buenos Aires y Porto Alegre está casi oscuro. Me gustaría mucho agradecer la invitación. ¿Vosotros todos ven la pantalla con la presentación? Sí. Bueno, Carlos y colegas, mi intención es no contar tanto cosas de Brasil, que puedo contar en detalles cuando estuviéramos en la parte de las preguntas, pero principalmente intentar sacar un poco lo que pensamos acerca de los sistemas de salud, de lo que es más tradicional, e intentar provocar un poco a todos para que pensemos fuera de la caja y intentemos utilizar toda la tecnología de información que tenemos hoy para mejorar la salud de las personas con equidad. Yo creo que la pandemia nos tomó a todos con sistemas de salud del siglo XX, no con sistemas de salud que podríamos tener en este momento ya mucho más capacitados para enfrentar riesgos y situaciones tan drásticas como de la pandemia. Y yo empiezo siempre mis presentaciones con esta frase de Cochrane, en que él habla que tiene una convicción de que debemos tener un sistema sanitario abierto a todos, de base universal, pero que sea muy basado en pruebas de eficacia, efectividad y eficiencia, lo que no es muy el caso aquí en Brasil, ¿no? Vivimos fantasías alternadas, no basadas en evidencia, para intentar entregar a la población de 200 millones de habitantes un sistema de base universal que es muy potente en algunas soluciones, pero es también un poco una fantasía en tantas otras. Yo hablaré un poquito de cómo es el sistema general en Brasil, no estoy hablando del sistema público o del sistema privado. Así como en Chile, aquí tenemos un sistema público que a principio debería atender a todos, financiado por tasas, por impuestos, y abierto a la población. Pero tenemos cerca de 25, un poquito menos, 30 millones de personas, unos 15-20% de la población de Brasil, que utiliza el sistema privado por medio de seguros. Esto hace con que tengamos un sistema muy segmentado, muy separado, con doble cobertura para muchas cosas, porque hay gente que tiene los seguros salud, pero utiliza el sistema público para algunas de sus necesidades. Y con esto tenemos otras personas que se quedan sin cobertura alguna del punto de vista real, no del punto de vista de la norma, de la regla, de la política, que ahí idealmente todos están cubiertos, pero de facto no están. Así, mirando como si fuera, y no es, un solo sistema, ellos tienen problemas muy semejantes, los dos segmentos. Grandes hospitales y pocos con alta incorporación tecnológica, con altos patamares de calidad asistencial, pero obviamente sin condiciones de absorber lo que es la demanda asistencial general, hasta porque la gente no tiene que ir al hospital para tratar cosas que no son cosas típicas de hospital. Servicios de atención especializada, servicios de especialidades médicas y otras profesiones de la salud, con una calidad muy heterogénea, con una capacidad de resolver de problemas muy limitada, con una incorporación tecnológica media o baja y sin mecanismos de coordinación asistencial, tanto con el hospital como con la primaria. Los servicios de primaria en Brasil, un poco más fuertes en el segmento público que en el segmento privado, también tienen una calidad muy heterogénea,
también tienen grandes problemas para resolver, de resolutividad, y ahí sí, una incorporación tecnológica muy baja, a pesar de que de las 46.000 equipos de salud familiar que tenemos en Brasil, cerca de 65% ya poseen prontuarios, historias clínicas electrónicas. Esto es un avance bastante importante, mismo que estos datos no estén integrados con los otros niveles asistenciales. Y obviamente, como ya he dicho, tanto los servicios de primaria como especializados no poseen mecanismos de coordinación asistencial. Que la pandemia dejó evidente en Brasil, ¿no? Una gran dificultad de incorporar evidencia para la toma de decisión clínica. Y yo siempre digo esto y provoco en la audiencia nacional aquí en Brasil bastante ruido y un poquito de odio, de que nuestro sistema sanitario es un sistema jurídico, no es un sistema sanitario de verdad. Nos dedicamos mucho a crear reglas, normas, estándares de actuación, pero muy poco en la calificación clínica del sistema. Y un sistema es, obviamente, al final de la cuenta, mucho más clínico que cualquier otra cosa. Y aquí en Brasil tuvimos una invasión de opciones sin base alguna de evidencia, contaminando todo el sistema en relación a la pandemia, incluso con el presidente de la República haciendo propaganda, marketing de medicaciones que no funcionan para nada, ¿no? Y esto tuvo una penetración tan grande en Brasil, no solo por causa de la política, mas principalmente porque la calidad mediana de los profesionales es insuficiente. Es el segundo problema. Tenemos una base técnica para la toma de las decisiones, tanto de políticas de salud como clínicas, muy insuficiente. El sistema es muy fragmentado, como he comentado, entre primaria, secundaria y terciaria, y el sistema es segmentado entre el sistema público y el sistema privado. Llamamos nuestro sistema de salud como sistema único de salud, y no es verdad, no es único, es al mínimo doble. El modelo de financiación no es basado en valor, y esto tuvo consecuencias drásticas aquí durante la pandemia. La manera con que el sistema público paga por leitos en unidades de cuidado intensivo, de cuidado crítico, es basado en criterios de estructura, como un poco la acreditación en Chile, como Joana nos ha mostrado. Y con esto tuvimos estados enteros de Brasil en que la mortalidad en las unidades de tratamiento intensivo para atender al COVID se acercaba de 90%, mientras en otros sitios teníamos mortalidades alrededor de 50, 100% de los pacientes, porque no era una unidad de tratamiento intensivo. Estaba dicho en la puerta, había respiradores, había gente contratada, pero de verdad nunca hicieron un tratamiento intensivo, porque la forma de financiar no es basada en resultado, no es basada en criterios más fidedignos de averiguación de lo que se pasa dentro del hospital, y con esto se paga mal y fantasiosamente un servicio que también es fantasía. El sistema es muy rígido para se adaptar a necesidades drásticas y urgentes, como ha sido la pandemia. Hubo incluso una ola de problemas judiciales que los gestores municipales, estaduales y federales enfrentan en este momento, porque no era posible seguir la jungla, la selva de normas y reglas del sistema para conseguir entregar más cuidado para la población durante la pandemia, y esto después se configura como un conjunto de acciones judiciales dirigidas a los gestores. Yo ya comenté de la baja incorporación tecnológica que tenemos y de una ausencia muy importante de integración de la información clínica y también de la asistencia. Y se ha quedado muy patente de que la credibilidad de los gestores y de los profesionales es muy cuestionable en Brasil. ¿Qué necesitamos para que los sistemas sean más fuertes, más potentes y consigan enfrentar las necesidades habituales, que están todas de vuelta, porque obviamente no han sido suspensas, y también otras amenazas no esperadas como la pandemia aún en actuación?
todos nosotros hablamos en centrar los sistemas en las personas, pero esto no puede ser solamente discurso, no puede ser solamente palabras. Esto tiene que ser realmente colocar la trayectoria, el camino clínico de la persona en el centro de la organización del sistema. Para esto es evidente que tenemos que dedicar más esfuerzo para aquellos que más precisan, y es imposible tener un sistema hoy en día sostenible y que mejore la salud de la gente que no sea basado en la atención primaria. La forma de financiar tiene que cambiar. Mientras estábamos en el Ministerio de la Sanidad, hicimos una gran reforma de la financiación de la atención primaria en Brasil. La última parecida ha sido en los años 90, hace 20 años que no se cambiaba de manera drástica la forma de financiar el sistema público, justamente para valorar la centralidad de la persona y la resolución de los problemas en la primaria. Necesitamos una integración asistencial entre el sistema suplementario y el privado, un poco en el camino de las camas unificadas, camas hospitalarias en Chile durante la pandemia, y para esto es muy, muy importante tener un sistema de regulación clínica que sea potente. Con esto, obviamente, solo es posible con integración de información asistencial y con cierta unicidad de los flujos asistenciales, incluso entre el público y el privado. Brasil solo tendrá un sistema único y un sistema público realmente potente cuando ponga abajo los muros, las cercas que dividen el sistema público del sistema privado. Y claro que precisamos de una incorporación tecnológica basada en evidencia muy más acelerada de lo que teníamos antes de la pandemia. El financiamiento, la financiación tiene que ser una mezcla de captación, desempeño del sistema, incentivos específicos, incluso en el modelo Fee for Service, para las intervenciones que son escasas y que nadie las oferta. Esto es muy, muy presente en el sistema público en Brasil. Hay algunas intervenciones que son muy ofertadas en el sistema privado, por ejemplo, como cirugías bariátricas para obesidad mórbida, pero son muy, muy escasas en el sistema público, por un problema de financiación que no es equilibrado. La financiación tiene que traer en sus contratos una división de riesgo entre quien paga y quien oferta los servicios. Esto no funciona en esta manera en Brasil hoy en día. Cada cual quiere tener la seguridad de que va a tener la financiación suficiente, mismo que no entregue lo que ha sido contratado, y esto vale para ambos los lados de la negociación, y es imposible que se haga de esta forma. Y hay muy poca transparencia, accountability, tanto en el repase de recursos financieros, como también en el monitoreo y evaluación de ellos, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Hay algunos seguros salud aquí en Brasil que envían para sus clientes, para los usuarios, los pacientes, lo que cada uno gasta a lo largo del año en su participación en el seguro. Esta transparencia, algo bastante sencillo, pero un poco difícil a veces de colocar en práctica, me parece una estrategia sencilla, pero bastante importante para dar tanto transparencia para el gasto sanitario, como también para favorecer un poco la toma de conciencia de que no importa si se había tasas de impuestos o pago del propio bolsillo, nosotros pagamos por el sistema de salud que tenemos. Para efectivar un nuevo sistema de salud, un sistema de salud del siglo XX, inovaciones serán fundamentales. Y aquí un conjunto de ellas relacionadas a los datos, ¿no? Aprovechar más la inteligencia artificial para tener más previsibilidad del riesgo, tanto individual como colectivo. Es evidente que el avance de la genética tiene que contribuir para esto. Los riesgos no pueden más ser mensurados desde el punto de vista colectivo sin análisis de subgrupos de la población que realmente tienen mayor riesgo. Las técnicas de rastreo que tenemos acaban por demostrar una cierta efectividad y eficiencia muy limitada, justamente por no conseguir ofertar la estrategia de rastreo para aquella subpoblación que tiene mucho más riesgo que la población general. Y esto sirve
para enfermedades rastreables y muy comunes, como cáncer de mama, cáncer de intestino y otras más. Este conocimiento a mayor, gracias a análisis de Big Data e inteligencia artificial, puede nos ayudar mucho en los aspectos, en la identificación de los aspectos causales necesarios para preservarmos mejor la salud, prevenir enfermedades, tratar mejor los agravos, pero también para evaluar la calidad de los servicios. La manera con que mensuramos la calidad muchas veces está muy despegada del contexto concreto de experiencia de las personas con los servicios de salud. Y hoy con los teléfonos móviles, con los aplicativos, con la verdadera afición que toda la gente tiene con el uso del aparato del teléfono celular, se pueden evaluar los servicios mientras los servicios están en implementación, en dedicación a la gente. Y aquí se hacen las cosas muy posteriormente, y las evaluaciones tienen metodologías que no representan de verdad lo que ha sido la experiencia de la persona. Tenemos todavía un problema muy importante de acceso al sistema de salud en Brasil. Acceso tiene que ser muy amplio y muy simplificado, no solamente a la atención primaria, pero también a la especializada y los hospitales. Las reglas tienen que ser muy sencillas y muy claras, y no es así, todo al contrario, ¿no? Por ser un sistema muy baseado en normas y reglas, son normas muy complejas, tanto en el sistema público como en el sistema privado, y la gente termina por se sentir sin confianza y siempre a punto de estar siendo engañada por el sistema y no obtener lo que precisa para solucionar su problema, porque alguien no quiere le dar lo que tiene derecho, porque las reglas no son inteligibles. El flujo muy fluido y seguro de información clínica. Tenemos una ley nueva de protección de la información en Brasil, que debe ser muy seguida muy cercana, porque hoy la seguridad de la información es algo bastante crítico, pero de la misma manera que la información tiene que tener ese flujo muy fluido, el pago por los servicios también debería seguir la información, y ambas deberían seguir el camino clínico, la trayectoria clínica del paciente. La telemedicina, que tenía muchos obstáculos legales, principalmente del Colegio Médico Brasileño antes de la pandemia, se ha consolidado, pero tiene que se consolidar con mucho más fuerza, eliminar totalmente las fronteras geográficas, porque a telemedicina puede permitir acceso, escala, calidad y coste de una manera muy innovadora. Podemos tener centros de altísima calidad y hemos visto ahí la experiencia de Chile, que es muy centralista. Brasil también tiene la mayor parte de sus centros de calidad cerca del litoral y al interior, con bastante dificultad de acceso a servicios de calidad, pero la distancia, la lejanía deja de existir con la telemedicina y se puede ofertar los mejores servicios a toda la gente. Yo no tengo duda de que vivimos una revolución en la medicina, no solo con tecnologías de telemedicina, de tecnología de información, pero con las drogas, los nuevos medicamentos, los inmunobiológicos, la terapia génica, terapias moleculares. No es gratuito lo que tenemos con las vacunas ahí de la Moderna y Pfizer, ¿no? Estrategias moleculares muy potentes, que si aprobadas en análisis robustas de evaluación de tecnología en salud, pueden cambiar de manera muy importante la forma como perdón, la forma como nos enfermamos y como también tratamos las enfermedades. Cada vez más tenemos tecnología minimizada, no invasiva o poco invasiva, que van a tornar los hospitales sitios específicos para intervenciones de gran riesgo de vida y mucho menos utilizados de lo que son hoy. Y ahí la iniciativa italiana de tener centros comunitarios cerca de la residencia muy potentes, con muchos profesionales que sean como
one-stop shop, ¿no? Que en un único sitio se pueden obtener varias intervenciones y tratar inúmeras necesidades en salud. Esto es un camino sin vuelta para los sistemas. Y además de esto, necesitamos robotizar procedimientos que puedan ser realizados a distancia, pero principalmente procedimientos incluso administrativos y de rutina, como de rastreos para grupos poblacionales específicos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué que las prácticas que son de rutina en el cuidado de la gente no pueden ser robotizadas y dejar toda la creatividad humana y el contacto persona a persona para lo que es más caro de la relación humana dentro de los sistemas de salud? Yo creo que el sistema de salud del siglo XXI debe ser un poco como Barbara Starfield siempre apregó en toda su vida académica, ¿no? Tentar mejorar la salud de la gente con equidad. Y para esto lo que proponemos es realmente un sistema que tenga a la gente al centro, que tenga una atención primaria muy financiada y muy fuerte, porque ela tem que ser muito mais tecnológica e ter uma carteira de serviços muito mais ampla de lo que tem hoje, ¿no? Tem que incorporar muito de lo que é hecho em los serviços especializados, que com o passar do tempo tendem a desaparecer. Eu imagino que o sistema de saúde, em pouquíssimo tempo, será formatado por muito cuidado intensivo, no de cuidado intensivo, de centros de tratamento intensivo, pero mucho cuidado dentro de la casa de la gente, de centros de atención primaria próximos de la casa, con mucha tecnología incorporada, y después de esto, directamente la atención hospitalaria, porque ahí sí estamos frente a una situación de riesgo de vida que necesita intervenciones personales muy intensas. Es esto que gostaria de hablar para vosotros. Tenho dados e experiências concretas de cada um de estes aspectos em el sistema sanitário brasileiro e creio que podemos aprender muito mais todos juntos, hablando e discutindo agora em el tempo que nos queda. Muitas graças mais uma vez por la invitación. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Erno. Bueno, tengo algunas preguntas que han realizado algunos de los asistentes. Si les parece, empezamos con algunas consultas para Ángelo. Respecto al tema de las camas, Ángelo, que tú mencionaste, Italia es uno de los países que ha tenido menor cantidad de relación de camas y habitantes, y la pandemia pegó muy fuerte. Esto se volvió a discutir, se está discutiendo dentro de Italia. Esa tercera línea de financiamiento destinada a los hospitales va a apuntar justamente a esta cuestión, esta diferencia. Ese es un tema que nos gustaría escuchar alguna reflexión. Y la otra es respecto a ese gran salto que hizo el sistema sanitario italiano de separar la política de la gestión y de alguna manera empoderar a los gestores. Ya tiene varios años y tú eres de alguna manera un producto de eso, porque tú no vienes de la política, sino que vienes fundamentalmente del management profesional. Entonces, nos gustaría escuchar algún comentario sobre esos temas y sobre lo que te parezca, como para redondear. Sì, grazie Carlos. Io spero che si capisce se parlo in italiano. Sulle camas, io non credo che noi aumenteremo il numero dei posti letto, però abbiamo capito che bisogna avere più flessibilità sugli ospedali. Era un sistema troppo rigido e abbiamo bisogno di una maggiore innovazione anche tecnologica e nella sicurezza anche degli ospedali. Il tema della sicurezza è importante, come quello della qualità che diceva Giovanna. Quindi noi non dobbiamo avere ospedali più grandi, ma dobbiamo avere ospedali migliori, più moderni, più tecnologici, più sicuri e più flessibili.
Questo è il tema degli ospedali. La seconda cosa è il rapporto tra la politica e la gestione. In Italia è stato un problema molto grande quello di avere una gestione della spesa pubblica associata alla gestione del consenso politico. Credo che anche su questo c'è un cambiamento, un cambio che sta avvenendo nel nostro paese, e capire l'importanza del management, l'importanza della competenza nel trovare delle soluzioni che oggi sono possibili attraverso la tecnologia, ma la tecnologia non basta, non è sufficiente, perché abbiamo bisogno di sistemi e modelli organizzativi più dinamici, capaci di cambiare costantemente. E la gestione del cambiamento, la gestione dell'incertezza e del cambiamento è la cosa più importante. E questa è la mia esperienza di questi anni, che anche una regione come il Lazio, che era una delle regioni peggiori in Italia, è diventata una regione virtuosa. Credo che è stato grazie all'investimento proprio sulla competenza e sulla gestione del cambiamento organizzativo. Muchas gracias, Angelo. Te quiero comentar que en las clases de la maestría hemos tenido la visita de Sergio Venturi y mencionó a la región de Lazio como innovadora en alguna de las políticas que implementaron. Así que bueno, te lo quiero mencionar porque es una cosa que era inusual en otras épocas que Emilia Romagna hiciera un comentario así positivo sobre Lazio. Así que felicitaciones. Giovanna, hay preguntas que van orientadas a cuando mencionaste todo el tema del traslado de pacientes entre distintas regiones. Están preguntando respecto a si esto es aceptado por los pacientes. La centralización de camas incluye además de las públicas, las privadas. Entendemos que sí, por lo que comentaste. ¿Y cómo se financian las camas privadas dejadas a los digamos, brindadas para los pacientes que venían del sector público? ¿Cómo se previó el modelo de financiamiento? Por un lado, digamos, estas preguntas están juntas, y por el otro lado te preguntan respecto de las vacunaciones, esa población objetivo del 85% de vacunados, si son vacunados con las 2 dosis, y bueno, y cómo explicaste un poco cómo llegaron a ese objetivo, ¿no? Pero para una mayor claridad respecto de eso. Bueno, respecto al modelo integrado de camas, efectivamente incorpora las camas públicas y privadas. Es de hecho lo más novedoso que tiene para nosotros, porque lo pone todo bajo esta autoridad central, ¿no es cierto?, el total de camas. Los pacientes lo aceptan bastante bien porque, como ustedes pudieron ver en la lámina que les compartí, en muchas regiones la ocupación de cama era casi un 100%. Entonces, en el fondo, la gran preocupación de los pacientes es no poder acceder a un ventilador mecánico. Entonces, saber que, ok, me van a tener que trasladar, pero sí mi familiar, mi paciente, o etcétera, va a poder acceder a una solución de salud más plena, más bien generaba sensación de que estamos todos cuidándonos, más que, oye, ¿por qué mala suerte tengo que me trasladen? Por supuesto que esto, con todo el estrés que significa, de pronto un paciente que estaba en Punta Arenas, que está en nuestro extremo sur, tenía que trasladarse a Santiago o incluso más al norte, porque a veces las camas estaban verdaderamente sobrepasadas. Los traslados se hacían y se hacen todavía, en este momento estamos en un momento más tranquilo, pero a través del SAMU, que es nuestro sistema de atención de urgencia móvil, a través de unos aviones especiales también que ha puesto la FACH para poder trasladar a los pacientes desde un lugar a otro. En el sistema privado también se generó toda esta misma, porque esto es y para pacientes públicos y privados, ¿no es cierto? O sea, tanto la disponibilidad de camas como el uso de las camas también es para ambos tipos de pacientes. Eso desde una perspectiva. Desde la perspectiva del financiamiento, ¿se acuerdan que yo les mencionaba hace un rato este tema de cuán costo efectivo, ¿no es cierto?, cuán eficiente
No sabemos todavía. Sabemos que para las instituciones privadas esto ha sido un desafío desde el punto de vista financiero bien importante, porque el 80% de nuestra población se atiende en FONASA, que es el sistema público de previsión, y por tanto la mayor parte de los pacientes que estaban hospitalizados en todos los lugares eran pacientes provenientes del seguro público. Lo que hizo FONASA fue una licitación que ya había hecho antes por GRD, donde se establece un valor cama, que de acuerdo a lo que dice la mayoría de los privados, subvalora lo que ellos habitualmente están acostumbrados a cobrar, pero este era en un marco de emergencia sanitaria y de estado de catástrofe. Así que sin mucha posibilidad de decir, oye, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, e incluso con la posibilidad frente a algún privado que dijo, oye, no, pero es que esto yo me estoy resistiendo, y etcétera, de decir por parte del gobierno, si tenemos privados, por ejemplo, que no aumentan el número de camas de intensivo como necesitamos, vamos a tomar el control de esas clínicas. O sea, así tan fuerte fue la presión política para que el sistema integrado de camas funcionara de manera plena, y así ha sido. Tenemos situaciones insólitas. Tenemos una clínica privada que está haciendo una demanda contra su gerente general porque recibió demasiados pacientes del sistema público. No sé, esas cosas así, porque la verdad de las cosas es que los incentivos eran muy fuertes desde la perspectiva del Estado para que el sistema funcionara como un sistema integrado, y sigue siéndolo hasta este momento. O sea, hasta este instante todavía nosotros tenemos un sistema integrado de camas. Desde la perspectiva, no sé si ahí contesto todas las preguntas asociadas al sistema integrado. Hay alguien que me parece que sí, ¿no? Ok. Desde el punto de vista de las vacunas, efectivamente nuestra población objetivo es un poco más de 15 millones de personas. Nosotros en Chile somos como 19 millones aproximadamente de habitantes, y la población objetivo son todos los ciudadanos sobre 18 años, que son estos 15 millones y fracción, y el 84%, casi 85% de cobertura actual es con las 2 dosis de la vacuna. De hecho, ya llevamos alrededor de 500.000 ciudadanos más con ya la tercera dosis de refuerzo. La mayor parte de la población está vacunada con Sinovac, que es la vacuna de origen chino, y para esta vacuna de origen chino, el gobierno recomendó un refuerzo con Pfizer o con AstraZeneca, y ya estamos en el proceso de refuerzo, es decir, estamos ya en un porcentaje de las personas que están recibiendo ya su tercera dosis. Ese es el escenario actual de la vacunación. Bueno, muchas gracias, Giovanna. Respecto de ERNO, hay 2 comentarios. Uno que hace Alberto Bozzolo, que es profesor del máster, que se refiere a lo que has comentado respecto al exceso de normas que terminan quitando certeza y eficiencia al sistema y debilitan la confianza que genera en la población, desorientando el acceso. ¿Alguna reflexión sobre ese tema? Y yo te quiero agregar respecto de Brasil hizo un trabajo increíble en materia de primer nivel de atención primaria de la salud, mejor dicho, con Saúde y la Familia. ¿Tú no crees que en ese sentido ahora viene un salto hacia mejorar la complejidad, hacia una mayor capacidad de resolución y de lograr mayor capacidad de mayores tecnologías, digamos, que pueden resolver en el marco de la atención primaria cuestiones que no se tengan que derivar a otros niveles? Bien, Carlos, gracias por las 2 preguntas. En Brasil, así como tengo certeza en los países de vosotros, hay una serie de códigos legales, ¿no? Tenemos aquí código florestal, código ambiental, código del consumidor, código penal, código civil, código no sé qué. El Ministerio de Sanidad tiene en sus normas más artículos que la suma de los artículos de todos los códigos judiciales brasileños. Esto es un estudio de la Universidad de Brasilia acerca de la producción de normas y reglas del Ministerio de Salud. Es imposible. Se ha hecho un trabajo de consolidación de las normas
porque cuando se juntaban las normas acerca de atención primaria, se verificaba que las últimas de los 5 años eran completamente contradictorias a las de los 20 años atrás, que todavía estaban vigentes, no habían sido caducadas. Así el gestor, yo he sido gestor en mi ciudad, en Porto Alegre, he sido secretario municipal y secretario en el ministerio. Yo tengo 3, 4 procesos de cosas que me acusan de no haber hecho, yo no sé ni qué cosas son, ¿me entiendes? Porque es imposible. Si yo voy a intentar hacer algo y mirar todas las normas para ver qué hago, pasó el tiempo de la acción. Quien está en la gestión tiene que agir para entregar más salud para la gente. Así es algo hecho, parece que con un propósito, ¿no? El propósito de la inercia, de no hacerse nada. Creo que expliqué un poco esto, ¿no? Sí, perfecto. Creo que me el ejemplo recuerda... italiano es algo importante, esto de intentar al máximo separar la política de las elecciones, política partidaria, de la gestión del sistema de salud. Esto no pasa en Brasil, ¿no? Aquí se cambia gestores varias veces durante un mandato del jefe del ejecutivo, o municipal, o estadual, o federal. El tiempo de vida de un ministro de salud en Brasil mediano es 1 año y 1 mes. ¿Cómo hacer una reforma en el sistema en 1 año y 1 mes? Es imposible, ¿no? Hay que haber alguna estabilidad y un acuerdo ante la sociedad para se implantar una reforma de verdad. Nuestra atención primaria es muy cantada en prosa y verso, como se dice en una música aquí de Brasil, pero cuando se mira de cerca, Carlos, no es bien así, ¿no? Cuando llegamos al ministerio deberíamos tener 140 millones de personas cadastradas en las unidades, ¿no? Porque el trabajo de los agentes comunitarios, que se dice que hacen maravillas aquí en Brasil, el principal trabajo de ellos es conocer a las familias, visitar a las familias, cadastrar a la gente, puntuar los riesgos epidemiológicos de las personas y con esto propiciar un trabajo de planeamiento asistencial. En vez de tener 140 millones de personas, tenemos 87. Nos faltavam casi 60 millones de personas sencillamente no cadastradas, porque los agentes comunitarios tienen un trabajo que es ficcional, es ficcional. Yo soy un crítico contumaz del trabajo de los agentes comunitarios en Brasil. Se exporta eso como una tecnología asistencial que debe ser copiada en otros países y cuando se mira la efectividad es prácticamente nula. Prácticamente nula. Hicimos revisiones sistemáticas en el posgrado de epidemiología y los resultados son pífios. Y se coloca cada año solamente de recurso federal y pode-se poner uns 20% a mais, cerca de 4 ou 5 bilhões de reais, que é 1 bilhão de dólar americano. É muito dinheiro para uma intervenção que não nos traz mais resultado. Ha tenido resultados interessantes na década de 80, 90, pero o mundo cambiou, Brasil cambiou. Os agravos são outros, não? Os problemas são outros. Não se ha incorporado nenhuma tecnologia em seu trabalho y se ha quedado fuera del tiempo. Y creo, Carlos, que el camino es este, de incorporación tecnológica, como has dicho. Pero junto a la incorporación tecnológica, este cambio de la financiación que hicimos es principalmente creando el criterio de captación para los equipos de atención primaria. Saltamos de 87 millones de personas cadastradas en un año para más de 120. Y al principio, cuando impusimos el cambio, los gestores municipales dijeron, oh, será imposible cadastrar a la gente, y ahora con la pandemia y tal, hicimos fuerza para que se mantuviera y ha tenido un resultado bastante impresionante. De 87 para 120 son 23 millones a más, que es más de 1/4 de lo que teníamos agregando en los últimos 20 años. Porque los equipos en Brasil se focan en una parte de la población y hacen como pequeños clubes. Tienen que atender a 2.000 personas, 3.000 personas, pero de verdad tienen 600 personas, 500 personas que realmente son usuarios sistemáticos del servicio, que reciben atención y el resto está como si fuera descubierto.
Así, si no cambiamos la financiación para la real responsabilización de los equipos perante la salud de la gente, será pasar dinero y acción no se torna realidad. Bueno, yo agradezco a los tres la sinceridad y la solvencia con la cual han conversado. Me parece que hay algunos hilos que unen las distintas presentaciones. Es el tema de la tecnología y cómo la pandemia ha empujado mucho a esta situación. Y quería cerrar simplemente comentándoles en un reportaje que le hacen a uno de mis autores preferidos, Alessandro Barico, respecto de las tecnologías. Le preguntan cuál es el lugar para las humanidades, la literatura y el pensamiento en un mundo tan tecnológico. Y entonces Tarico dice que eso depende de nosotros y sobre todo por la élite que socava el conocimiento humanista. Si logramos alinearnos con el mundo contemporáneo, el humanismo será la primera base de la civilización venidera. Será lo más preciado que tendremos que transmitir a nuestros hijos. Si en cambio la élite humanista se atrinchera en una cultura del siglo XX, asustada y ofendida por la revolución digital, los ingenieros y los informáticos tomarán el mundo y lo diseñarán de acuerdo con sus principios y valores. Tal vez funcione bien, pero no será nuestro mundo. Me parece que un poco han transmitido la necesidad que tenemos de reconciliar el pensamiento de alguna manera que conduce a la sanidad, a la universalidad, a la calidad, con reconciliarla justamente con la tecnología para poder lograr sistemas de salud más y mejores, ¿no? Así que bueno, les agradezco, fue verdaderamente una sesión muy, muy buena y bueno, ya nos encontraremos en alguna otra oportunidad. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Chao. Muchas gracias. Chao. The game. Chao. Adiós. Desde Gracias. Uruguay. Chao. Chao. Chao, chao.